Okay. La, Hoy ya tenemos la sesión de trabajos en caliente, ¿no? Mi nombre es Axel Sotelo, instructor ISEN. ¿Cuál es el tema? Trabajos en caliente, que es una de las actividades que también está considerada como trabajos de alto riesgo. Y los trabajos de alto riesgo necesitan cumplir procedimientos, estándares, y no olvidarse que todo trabajo de alto riesgo necesita complementar con el PETAR, ¿no? Que es el permiso escrito para trabajos de alto riesgo. Hay antecedentes de accidentabilidad en referencia a este tipo de trabajos. Tengan en cuenta que los principales trabajos en caliente están relacionados pues, a la soldadura, al oxicorte, esmerilado, sin dejar de lado las otras actividades como puede ser soldadura por termofusión, puede ser actividades de fundición. Entonces, hay otras actividades que también las podríamos considerar y tengan en cuenta que la normativa hace referencia, ¿no? Y cualquier actividad que se pueda considerar en nuestro IP línea base que sea una fuente de ignición. Vamos a ver más adelante el triángulo del fuego o el tetraedro del fuego, que tiene un cuarto elemento que es reacción en cadena, ¿no? Entonces, el trabajo en caliente, ¿qué genera? Chispas, ¿no? El calor, que es que es el tercer elemento para lo que llamamos el triángulo del fuego, ¿no? Entonces, vamos a avanzar normas de nuestra sesión. Nos vamos a conectar, la evaluación va a ser virtual. En sala envío el link para la evaluación igual por el WhatsApp. Ya me conocen, mi nombre es Axel Sotelo Telles, instructor ISEN. En el caso de sala, si es que hubiese necesidad por X motivo de salir por alguna emergencia, tienes la puerta de emergencia, puerta de salida. En el caso de amago de incendio tenemos extintores, eh, protocolos de primeros auxilios. En el caso de, bueno, nuestra sesión tiene una duración de 1 hora, pero si hubiese alguna necesidad de salir a los servicios higiénicos, no hay ningún problema. Se puede comunicar al señor Natividad que se encuentra en sala y no nos olvidemos de desechar nuestros residuos de forma correcta, ¿no? Nosotros tenemos los cilindros de los diferentes colores para poder desechar todos nuestros residuos, incluyendo los residuos que son generados pues ahora por el uso de las mascarillas, ¿no? Estos residuos biocontaminados también tienen que irse al cilindro rojo que está instalado dentro de las operaciones, ¿no? En las diferentes partes de las operaciones. Valores, ética, honestidad, integridad, seguridad y salud ocupacional, parte de la política que ustedes cuentan, la política de seguridad y salud ocupacional y medio ambiente, ¿no? Porque es una política integrada. Para trabajos en caliente, nosotros hacemos referencia a nuestra normativa, ¿no? Nuestro reglamento, que es la 024, y su modificatoria, la 023, la ley 29783, basada en principios, ¿no? Hablamos del principio de prevención, modificatoria de la ley, que es la 3222. Hay una norma de la NFPA, de la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego, que habla de la norma de prevención de incendios durante la soldadura, corte y otros trabajos en caliente, ¿no? Hay normativa que nos ayuda pues, para poder gestionar mejor estas actividades dentro de nuestras operaciones. Procedimientos internos de la unidad, en este caso la unidad de Argentum Morococha. Vayámonos al concepto, ¿no? ¿Qué es un trabajo en caliente? Trabajo en caliente es la actividad, ¿no? O que pueda generar una llama abierta o puede considerarse una fuente de ignición. Este es el concepto que nos manda nuestro reglamento, la 024, ¿no? Entonces, la actividad que involucra la presencia de llama abierta puede ser soldadura, chispas de corte, esmerilado y otros afines. ¿Okay? Cuando dice otros afines, lo que comentábamos al inicio, con la parte introductoria, es justamente, son o pueden ser actividades como quema de crisoles o lo que es fundición. Podríamos hablar de repente de una actividad del pegado de tubería HDP o geomembrana,
con los equipos de la termofusión, ¿no? Pues usan las termofusoras, dos equipos que trabajan pues hasta o en un promedio de 270 grados centígrados, que puede convertirse en una fuente de ignición. Entonces, esas actividades, si bien nuestro reglamento nos da un listado, ¿no?, de cuáles pueden ser las actividades de alto riesgo, consideradas como trabajos de alto riesgo, nosotros también como operación minera podemos determinar cuál es la otra u otras actividades que también se pueden considerar como trabajos de alto riesgo. Ten en cuenta que no restringe, ¿no? O sea, tú puedes tener o considerar otras actividades adicionales. Todo soldador de arco eléctrico, todo soldador de arco eléctrico y sus ayudantes deberán estar protegidos durante su labor, es el artículo 84 de la 024, deberán estar protegidos durante su labor con los anteojos adecuados, una careta facial con lámina de cobertura interna de policarbonato, lentes filtrantes u otros, casco, respirador con protección contra vapores, humos y otros polvos de metales, guantes y vestimenta que soporte el trabajo en caliente. ¿Ah? Estamos hablando ahí de trabajo en caliente asociado a otras actividades, ¿no? Es importante, antes de que pasemos al siguiente artículo, el uso del equipo de protección personal. ¿Dónde está escrito? En el procedimiento. Ustedes tienen que irse al procedimiento de trabajo y en el procedimiento te dice cuál es el equipo de protección personal que tú necesitas para poder realizar esa tarea de forma segura. O sea, no tenemos que olvidarnos de eso. Es importante consultar en nuestro procedimiento cuál es el equipo de protección personal que yo necesito. Y ustedes tienen equipo de protección homologado, ¿no? Entonces ese equipo es el que tienes que usarlo sí o sí. Los operarios encargados de la sangría de los hornos, y aquí hablamos de otra actividad, y demás operaciones con metal fundido, deberán estar provistos de anteojos oscuros, guantes, polainas y vestimenta que soporte el trabajo en caliente. Ahí estamos hablando del concepto de trabajo en caliente, ¿no? Y lo veíamos en el título inicial. Entonces, ¿se puede considerar otras actividades? Sí, las que pueden estar normadas y o las que nosotros las consideramos como una fuente de ignición. Si nos vamos a un poquito más allá, en el concepto, ten en cuenta que la NFPA, que es la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego, también tiene un concepto de trabajos en caliente, pero en el concepto de trabajos en caliente involucra más allá de la actividad básica de soldadura, oxicorte, esmerilado, ¿no? Entonces, hay otras actividades, como nosotros hablábamos, el tema de la termofusión o fusión de sustancias, la generación, pues, de repente de actividades donde se generen chispas, fuentes de ignición, el tema de la soldadura o el uso de sopletes para calentar, ¿no?, que se suelen utilizar para cortar. O sea, hay otras actividades. O sea, uno tiene que determinar, por eso cuando hacemos nuestro hiper línea base, lo hacemos en base a todas nuestras actividades, ¿no? Y a estas, pues, los peligros y los riesgos asociados. Cada actividad tiene peligros y riesgos. Entonces deberíamos determinar ahí también cuáles podrían ser otros que se pueden considerar como trabajos en caliente. En el artículo 131 nos dice que para los trabajos en caliente se debe tener en cuenta la inspección previa. Esa actividad es básica, ¿no? Es una de las herramientas del sistema de seguridad que llamamos la inspección. ¿Qué te permite la inspección? Una inspección te permite observar, ¿no?, a detalle, poder identificar, reconocer cuáles son los peligros, cuáles son los riesgos asociados y en base a eso, pues tú puedas colocar controles también, ¿no? En nuestro IPRC nosotros identificamos el peligro, evaluamos el riesgo y nos basamos en la jerarquía de controles. Entonces, la disponibilidad de equipos para combatir incendios, hay que estar atentos. ¿Cuál es el equipo para combatir incendios? Tengo extintores, ¿de qué tipo son esos extintores? Si estamos hablando de PQS o el ABC, depende del fuego, ¿no? Depende del fuego, es qué tipo de extintor vamos a utilizar.
El que normalmente se utiliza es el ABC, ¿no? Que es el de polvo químico seco, que es el que principalmente te dicen que debemos utilizarlo en diferentes lugares porque te permite atacar a las clases de fuego A, B y C, ¿no? Entonces, la capacitación respectiva, que es importantísimo, no nos olvidemos, el equipo de protección adecuado, de acuerdo al tipo de peligro, que es o al riesgo al cual estamos expuestos, debe haber una correcta ventilación. Podríamos relacionarlo inclusive a un espacio confinado, ¿no? En un espacio confinado también yo necesito tener una correcta ventilación. Y dice, ¿por qué en trabajos en caliente también necesito una correcta ventilación? Porque cuando realiza la actividad de soldadura, ten en cuenta que la soldadura puede generar gases o genera gases, genera humos. Entonces, esos humos se pueden convertir en un peligro o un riesgo, ¿no? para el trabajador, ¿no? O sea, puede convertirse en una intoxicación, ¿no? En un gaseamiento por exposición afuera de los valores permisibles, etcétera, ¿no? Es importante la ventilación y la correcta ventilación, ¿no? La capacitación, obviamente, que es básico, la capacitación versus la autorización, que es la competencia que tiene el área o la gerencia de seguridad y salud ocupacional, la colocación visible del permiso de trabajo para hacerle seguimiento, ¿no? Ten en cuenta que nosotros hacemos hipercontinuo y también yo puedo verificar, ¿no? Como supervisor puedo verificar tu permiso de trabajo en caliente y por ahí de repente ayudarte a mejorar o reforzar algo, ¿no? Retirar los materiales inflamables del entorno. Estamos hablando de fuente de ignición. Entonces, si hay una fuente de ignición y hablamos del triángulo del fuego, entonces necesitamos retirar ese elemento que se llama combustible o material que pueda ser combustible o material inflamable del entorno. ¿Cuál es el objetivo? Revisar los criterios de seguridad que se deberá tener en cuenta para prevenir daños al realizar trabajos en caliente. Principalmente daños a la salud, ¿no? Si bien el peligro cuando se materializa puede ser no solo daños a la salud, sino a los equipos, al medio ambiente o al proceso, debemos tener en cuenta que debemos priorizar cualquier daño que pueda ocasionarse a la persona, a la salud. El alcance es absolutamente a todos los que nos encontramos dentro de la operación, todos los que vayamos a realizar algún tipo de actividad, ¿no? Podemos ser empresas titular, conexa de servicios, que también hacen trabajos en caliente, ¿no? Puede ser de repente, como vemos en las imágenes, forrado de geomembrana, pegado de tubería HDP. Entonces, todo lo que uno pueda considerar como trabajos en caliente que necesiten contar con los permisos y los controles, ¿no? Y los controles adecuados para reducir la posibilidad de pérdida. Para esto hay responsabilidades. Todos tenemos responsabilidades dentro de un sistema. En el caso del gerente de operaciones, es responsable de brindar los recursos necesarios para el cumplimiento del presente estándar. Ten en cuenta que nosotros nos basamos no solo en el cumplimiento de nuestra 024, sino también en la 29783, y la 29783 se basa en principios, ¿no? Y uno de los principios es el principio de prevención. El gerente o la gerencia de seguridad y salud ocupacional, pues auditar el cumplimiento del presente estándar, dar el soporte. La gerencia da soporte también a las diferentes áreas, a las diferentes empresas contratistas. El alcance es para todos. Entonces yo tengo que supervisar, monitorear, probablemente inclusive auditar a mis empresas contratistas para que éstas puedan cumplir con los procedimientos y los estándares. Los superintendentes, jefes de área y supervisores cumplir con el presente estándar para el desarrollo de trabajos en caliente. Uno tiene que asegurarse, ¿no? Uno tiene que asegurarse de que realmente el personal está capacitado, cuenta con los elementos, herramientas, conoce la tarea para poder minimizar esa posibilidad. Los procedimientos o los protocolos o los estándares pues tienen secuencias, ¿no? En este caso el observador de fuego
Es una persona que está atento a la actividad en sí, a la actividad de soldadura que se pueda estar realizando, ¿no? Esta es la persona designada para quedar en la observación permanente del área durante todas las fases del trabajo en caliente y la posterior verificación del área. ¿Por qué posterior verificación? O sea, si yo ya terminé mi trabajo, se hizo el trabajo, cumplí con mis protocolos, mis procedimientos, ¿por qué tengo que verificar posteriormente? El tema es que estamos hablando del tercer elemento, que puede ser calor, y el calor es una fuente, es el tercer elemento del fuego, ¿no? Entonces, si tenemos calor, tenemos un material combustible, tenemos el oxígeno, un comburente, que es el comburente natural del ambiente, entonces puede haber una iniciación, ¿no? Y eso ocurre, pues. A veces te llaman o dicen, incendio en tal lugar o y amago de incendio. Entonces uno llega hasta el lugar y puede ver que fue como producto de la soldadura, ¿no? Eso pasó en una mina. Nosotros nos llamaron y nos acercamos a la unidad, cerca de la planta, ¿no? Cerca de una planta. Lo que habían hecho es corte, ¿no? Habían hecho corte de tubería antigua que estaba ahí, una estructura antigua en realidad, y la rebaba, ¿no? Había generado calor y terminaron ellos, se retiraron y se generó el incendio, ¿no? A la parte de la maleza, porque era una zona que estaba abandonada prácticamente. Pero ya se genera el evento, ¿no? Por eso es la importancia, como dice ahí, de comunicar y hacer seguimiento posterior a la actividad realizada, ¿no? Veamos este videito que justamente nos habla de esos casos, ¿no? Que pueden ocurrir y que ocurren muchas veces por tema de negligencia, porque obviamos parte del procedimiento, desconocemos los procedimientos de trabajo seguro, y aquí nos da un mensaje, ¿no? Este es de la CSB, que es la En Comisión de Seguridad 1979, Química John de Estados Capana, de Unidos. 20 años de edad, fue subcontratado para realizar tareas de mantenimiento en una refinería de Nueva Jersey. En realidad ya nos habíamos retirado de la refinería y nos llamaron nuevamente para realizar una última tarea que consistía en demoler una vieja estación de bombeo. Nos dijeron que era una estación de bombeo de agua, pero no era una tubería de agua, sino una tubería de petróleo. Tratamos de desarmar la bomba, comenzando con la extracción de los pernos de las bridas. Estaban tan corroídos que no podíamos aflojarlos por los medios convencionales, y por eso decidimos usar un soplete oxiacetilénico. Apenas separamos la brida, esta explotó. Me quemé más del 90% del cuerpo. Después de 30 años y 75 cirugías, el señor Capana ahora ayuda a otros sobrevivientes quemados mientras se recuperan de sus heridas, frecuentemente sufridas en el trabajo. No pienses que algo tan trágico como esto no puede pasarte a vos o a un ser querido. Esto puede sucederle a cualquiera. La vida de John Capana cambió para siempre por un accidente durante un trabajo en caliente. Soldar, cortar, triturar son aparentemente tareas de rutina, hasta que de repente las chispas o el calor incendian los vapores inflamables. Peligros del trabajo en caliente. Todas las semanas nos enteramos de algún accidente durante un trabajo en caliente. Se convirtió en uno de los tipos de incidentes más significativos investigados por CSB en términos de muertes y de frecuencia. CSB determinó que desde 1990 las soldaduras, cortes y otros trabajos en caliente o cerca de tanques de almacenamiento de productos inflamables causaron incendios y explosiones que llevaron a más de 60 muertes. En febrero de 2010, CSB publicó un boletín de seguridad que resumía 7 lecciones clave para evitar accidentes durante trabajos en caliente. El boletín se publicó después de una explosión trágica en la que murieron 3 operarios de una fábrica de papel en Wisconsin, e incluía otros 10 accidentes graves durante trabajos en caliente investigados o analizados por CSB. El mensaje principal del boletín de seguridad de CSB es que se debe realizar una evaluación de riesgos efectiva y el monitoreo de gas antes de cualquier trabajo en caliente.
El uso adecuado de detectores de gas combustible podría evitar muchos de estos accidentes y salvar vidas. 5 de junio de 2006, centro de producción de petróleo en un área rural del centro de Mississippi, operado por la compañía Partridge Raleigh. Todos los trabajadores son contratistas empleados por Stringer Oilfield Services para instalar tanques y cañerías en el sitio. Tenían planificado conectar una tubería entre 2 de los 4 tanques del sitio. Vaciaron un tanque de almacenamiento y después lo controlaron para identificar hidrocarburos inflamables por medio de una técnica peligrosa y poco confiable: insertar un soplete de soldar encendido en el tanque. Como no observaron llamaradas, los trabajadores creyeron que era seguro realizar el trabajo. Sin embargo, dentro de uno de los otros tanques había quedado petróleo crudo que se calentó con el sol de la mañana. El vapor de este petróleo fluyó al interior de un tanque adyacente y escapó a través de una cañería abierta, a tan solo 1 metro del lugar en que los trabajadores iban a soldar. Las chispas generadas por el proceso de soldadura hicieron que el vapor inflamable comenzara a arder. Las llamas retrocedieron al tanque de almacenamiento, produciendo una explosión que hizo estallar la tapa del tanque y la escalera en la que había 3 trabajadores. Las llamas se extendieron a través de una cañería de rebase al otro tanque y provocaron una explosión aún más violenta. 3 trabajadores murieron y el cuarto sufrió heridas graves. Los investigadores de CSB determinaron que no se usaron detectores de gas en ningún momento antes o durante el trabajo en caliente. Partridge Raleigh no estableció requerimientos de seguridad para sus contratistas y el contratista no proporcionó a sus empleados capacitación sobre trabajo en caliente. Los accidentes durante trabajos en caliente afectan a los trabajadores de la industria del petróleo y gas, y también a los de otros sectores, tales como la producción de alimentos, papel y el tratamiento de aguas residuales. Es importante tener en cuenta esa parte donde nos dice que el tema de las responsabilidades, ¿no? Responsabilidades como titulares, pero no nos olvidemos que nuestras empresas contratistas están bajo el manto de protección del titular minero, o sea, la responsabilidad del titular minero. Entonces, también las empresas contratistas, los trabajadores de empresas contratistas realizan trabajos en caliente. Entonces, nosotros tenemos que asegurarnos de que estos señores tengan el conocimiento, la formación y sean autorizados para poder realizar trabajos en caliente. Eso es lo que nos refuerza en la parte, digamos, del video. Hay muchos eventos en relación a trabajos en caliente, como son, pues, no solo los incendios, ¿no? No solo los incendios, sino también las explosiones. Pues las explosiones por concentración de gases, podríamos hablar, necesitamos, por eso, ahí viene la parte importante de los explosímetros, ¿no? Necesitamos contar con explosímetros para poder medir las concentraciones de gases, de vapores inflamables, que se mantienen acumuladas, pues como en los espacios cerrados, ¿no? Espacios reducidos, como decía en el video inicial, donde usaron el oxicorde para aflojar pernos, pero no se aseguraron o no verificaron si es que había gases o qué tipo de gases estaban acumulados, ¿no? El triángulo del fuego tiene 3 elementos, que son elementos combustibles, el calor y el oxígeno. Pero necesitamos un cuarto elemento que es la reacción en cadena, y ahí hablamos del tetraedro del fuego. Entonces, si yo tengo estos 3 elementos, yo puedo tener el fuego. Todos tienen que estar en relación, ¿no? Para que pueda generarse el fuego. Entonces, ¿qué elimino? Yo tengo que estar atento a eso, ¿no? Cuando yo realizo la actividad de soldadura, oxicorte o esmerilado, o una actividad donde yo genere una fuente de ignición o calor, entonces ya tengo el calor y tengo el combustible, el comburente que es el oxígeno, ya lo tengo presente en el ambiente. Entonces, ¿qué me falta? El material combustible para poder generar el fuego. Entonces, lo que tengo que hacer es aislar todo el material combustible que esté en mi entorno. Por eso que cuando hacemos soldadura o actividades en caliente fuera de nuestras instalaciones, como son los talleres, tenemos que cumplir otro protocolo, que es bloquear, aislar la zona, usar los biombos, ¿no? Las divisiones, para reducir esa posibilidad. Hablábamos del uso del equipo de protección personal, ¿no?
porque las sustancias que se puedan generar, estamos hablando de soldadura, y la soldadura es una actividad, señores, que si no nos cuidamos, si no nos protegemos, si no usamos el equipo de protección adecuado, ¿qué podemos dañar? Diferentes órganos en nuestro cuerpo. Podemos dañar nuestros pulmones, ¿no? Que es lo que contaminamos, podemos dañar el hígado, podemos llamar al cerebro, podemos dañar el esófago, porque digamos, las sustancias pueden afectar a los órganos de diferentes maneras, ¿no? Ten en cuenta que los sólidos o los polvos, la concentración puede afectar nuestro sistema respiratorio, puede afectar inclusive por el flujo sanguíneo, ¿no? A través de los alveolos, provocar daños graves al organismo. Entonces, es importante tener en cuenta. Por eso es que hay una de las recomendaciones que nos dice no debemos lavarnos las manos, y a veces se suele hacer con disolventes o con productos, ¿no? Como gasolina, etcétera, ¿no? Que utilizamos eso para lavar repuestos, etcétera. No debemos hacer eso. Tenemos que utilizar equipo de protección personal. Y a veces me decía, no, pero Inge, no se puede lavar nada con los guantes, que es incómodo. Es incómodo al inicio, pero es un tema de costumbre. Cuando uno se llega a acostumbrar, pues ya los guantes son parte tuya, se convierten como parte tuya, ¿no? Y es más, existe una gran cantidad de guantes que son mucho más adaptables, hay tallas inclusive para que uno pueda utilizarlos, ¿no? Usemos el equipo de protección, que es importante, porque estas partículas pueden afectar nuestra salud, y estamos hablando inclusive de enfermedades profesionales, ¿no? Claro, porque hay por ejemplo, neblinas, pinturas. Cuando nosotros pintamos, cuando se usa el pintado con soplete, con las compresoras, ¿qué generamos? Generamos pues ese spray, ¿no? Esas partículas que pueden ingresar, porque estamos hablando de menor a 5 micras, ¿ya? El tamaño menor a 5 micras, que ese es el polvo fino que uno puede respirar, ¿no? Las partículas se clasifican según su tamaño. En función de su origen, el tamaño de las partículas varía considerablemente, al igual que el peligro que representan. Las partículas con un tamaño inferior a 5 micras se denominan polvo fino. Los seres humanos pueden inhalar el polvo fino y este puede alcanzar los pulmones. Por ese motivo el rango de tamaños es relevante para la protección respiratoria. ¿Qué te dice? Tiene que protegerte. Tu sistema de protección respiratoria tiene que protegerte para estos polvos que pueden ingresar hacia tus pulmones. Pues es la importancia del uso del equipo de protección personal. Si no usamos de forma correcta, ¿qué es lo que podríamos tener? Enfermedades profesionales, enfermedades respiratorias, la silicosis, la asbestosis, asma laboral, alergias, cáncer. Señores, la soldadura inclusive se relaciona a esta enfermedad que es el Alzheimer. Afecta al sistema nervioso, ¿ya? Estos humos, estas concentraciones, y muchas veces pues hacemos soldadura y ni siquiera lavamos bien los tanques. Los metales tienen concentraciones de otros productos, y más la quema o el corte, pues se generan otro tipo de gases, ¿no? Que dañan a nuestro organismo. Entonces hay enfermedades relacionadas, por eso la otra importancia de usar de forma correcta, como hablaba al inicio, el sistemas de ventilación, ¿no? Viene la importancia de los sistemas de ventilación. ¿Qué consideraciones generales tienen nuestros estándares? Inspeccionar el área y los equipos, señalizar el área de trabajos con cinta amarilla y o conos, o sea, delimitar nuestra área de influencia, la importancia del orden y la limpieza. ¿Por qué tenemos que tener orden y limpieza? Primero, por un tema de productividad también. Es mucho más fácil, ¿no? Cuando tienes tu caja de herramientas y te dicen, a ver, Axel, pásame la llave número 10. Pucha, si tengo una caja de herramientas, todas las llaves, a ver, ubícalo. Pero si yo lo tengo todo ordenadito, entonces rápidamente vas hasta el lugar, coges la llave y la entregas. Entonces eso también te permite el orden y la limpieza. El orden y la limpieza, estamos hablando que puede haber materiales combustibles, y el material combustible es el tercer elemento del triángulo del fuego. Retirar en un radio de 20 metros todo peligro potencial de incendio o explosión.
la importancia del lavado, ¿no?, de los tanques. Este es un accidente que ocurrió, no fue en una mina, fue en una actividad industrial donde fueron a soldar estos cisternas de combustible. No estaba vacío, ¿no?, el cisterna, pero ¿qué te dice el procedimiento? Un cisterna puede estar vacío, pero uno tiene que lavarlo, ¿no? Tiene que lavarlo correctamente y es más, nosotros tenemos que asegurarnos con nuestro equipo, tenemos que verificar que no tengamos pues concentraciones de gases y o vapores, ¿no? Es más, cuando se genera ya cuando se realiza la actividad misma de soldadura o oxicorte, pues se genera también presencia de gases, como veíamos en el video, ¿no? O vapores. Si es difícil la evacuación de estos peligros, se protegerá con elementos resistentes al fuego. Al aire libre debe de suspenderse ¿qué pasa cuando empieza a llover? Obviamente, si estás trabajando con equipo y hay posibilidad de que dañe tu equipo o pueda llegar a tu equipo, tienes que suspender la actividad, ¿no? Puede generarse otro daño no solo a la persona, sino daños materiales. El uso del equipo de protección personal, que ya lo hemos reforzado. ¿Quiénes deben hacer la actividad? Solo personal autorizado. Y para estar autorizado tienes que estar capacitado, tienes que haber sido entrenado, tienes que contar con tus equipos, herramientas y todo, ¿no? No introducirse la basta del pantalón dentro de la caña de los zapatos. ¿Qué ocurre cuando nosotros nos metemos el pantalón dentro del botín? Es que, o de las botas, y si cae algo, se mete por ahí, ¿no? Se mete por ahí. O sea, entonces, si tenemos chispas o escorias y caen, pues se van a meter hasta los pies. Pueden generar lesiones. Los bolsillos y puños cerrados para evitar alojar chispas o escorias y no guardar elementos inflamables, ¿no?, para que no se acumulen. Lo recomendable, pues, es el equipo de protección personal, en este caso, todo guante o cuero cromo, ¿no? Escarpines, casaca, mandiles, pantalones, todo lo relacionado para soldadura en lo que es cuero cromo. En altura o en espacios confinados se requiere de un ayudante o un vigía. En realidad, todo trabajo de alto riesgo son 2 trabajadores mínimo. Y no es que los 2 están realizando la tarea, sino que hay una persona que está como observadora, que está muy atento. En este caso, en trabajo en caliente, es el que está presto, ¿no?, a algún amago de incendio, está con su extintor y está atento a la actividad, ¿no? Tanques, recipientes o tuberías que hayan contenido combustibles o líquidos inflamables, verificar que estén libres de presión, vacíos, purgados, ventilados y lavados. ¿Okay? Eso es importante, lavados. Medición de gases inflamables y oxígeno del ambiente, ¿no? Tenemos que medir la concentración, que estos gases estén dentro de los valores permisibles y que el oxígeno también se encuentre dentro del valor permisible y que no esté más allá del 23.5. ¿Por qué? Más allá de 23.5 hablamos de una atmósfera explosiva. Ventilación adecuada. Los colaboradores deben estar entrenados también en lo que es lucha contra incendios. Ellos tienen que saber responder en el caso de una emergencia, tienen que saber responder en el caso de una evacuación para lo que son trabajos en espacios confinados, trabajos en altura, primeros auxilios, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la actividad que estamos realizando? Y cuando hacemos esa actividad tengo que preguntarme, ¿y qué pasa si? ¿Qué pasa si yo voy a hacer soldadura en un espacio confinado? Estamos hablando dos peligros, ¿no? 2 peligros a los cuales te vas a exponer y obviamente muchos riesgos. Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer para reducir la posibilidad? Y ahí viene tu plan de respuesta, ¿no? Contar con tu plan de respuesta. Extintor de polvo químico seco, el ABC, de 12 kilos o más, y a no más de 10 metros de la zona de trabajo, o sea, cerca al lugar de trabajo. Los biombos que están fuera del taller, debemos llevar biombos para poder, no solo es un tema de proteger la parte material, sino también a las personas, ¿no? ¿Qué pasa si yo estoy haciendo soldadura? Cuando estamos haciendo soldadura, la soldadura o este arco eléctrico genera una chispa
y esa chispa tú no la puedes mirar, ¿no? Si bien el soldador tiene su mascarilla, tiene su equipo de protección, tengan en cuenta que las demás personas probablemente no tengan ese equipo de protección. Y si tú ves esa chispa por X tiempo, de seguro que ni siquiera vas a poder dormir, ¿no? Porque lo que vas a sentir en tus ojos es que como que tienes arena y, y no vas a poder dormir, ¿no? Vas a estar lagrimeando toda la noche. Entonces, ahí viene la importancia también de colocar los biombos cuando existan personas en el entorno y necesitemos hacer la actividad. Tenemos la responsabilidad de los trabajadores. Los trabajadores pues tienen que basarse en el procedimiento, ¿no? Ese procedimiento tiene su secuencia lógica, tiene la secuencia que debemos seguir, cuál es el equipo de protección personal que vamos a utilizar, cuáles son las recomendaciones de seguridad, todo el esquema de tu procedimiento de trabajo seguro. Tienes estándares, ¿no? Parámetros que debemos cumplir. Entonces también tenemos que tener esa información e inclusive cuando estamos realizando la actividad deberíamos contar con el procedimiento a la mano. ¿Sí? Para poder consultar, ¿no? ¿Qué pasa? A veces nos olvidamos de algo, obviamos algo y entonces vamos y consultamos en qué es lo que dice nuestro procedimiento. Todas las actividades, ¿no? Ya desde en sí la interacción con energías ya se convierten en peligros. Estamos hablando de gran cantidad de peligros, ¿no? Es más, si nosotros relacionamos, como decíamos, soldadura en un espacio confinado, ya estamos hablando de peligros, pues, de alto potencial, ¿no? Consideraciones en trabajos en altura alrededor de los tanques. ¿Qué pasa si tenemos tanques? Como veíamos en el caso del videito, ¿no? Debemos usar alternativas, ¿no? Si se puede evitar soldar, es mejor no hacerlo, nos dicen, ¿no? Debemos analizar todos los riesgos antes del trabajo, debemos identificar esos peligros, monitorear la atmósfera, no solo el lugar específico donde vamos a hacer la actividad, porque si esto está interconectado, como veíamos en el video, si está interconectado, es mejor testear o monitorear todo el entorno, ¿no? Inspeccionar el área, eliminar, purgar, si hay líquidos y no olvidarnos de lavar, ¿no? De lavar esos envases o esos recipientes antes de realizar la actividad de corte o de soldadura, ¿no? Porque no solo es el tema de soldadura, sino cuando el oxicorte, en el video decía, estaban haciendo oxicorte, ¿no? Estaban cortando los pernos para poder aflojar las bridas y ahí se genera la explosión, ¿no? Debemos utilizar nuestro petar para cerrar, ¿no? Ese permiso, para lograr el permiso y obviamente el petar es el que te asegura, ¿no? Finalmente, pues que estás capacitado, que estás autorizado, que tienes todo, que has hecho tu IPC, tu inspección, que tienes procedimientos, te autoriza para poder realizar el trabajo de forma segura. Y no olvidarnos de que todos debemos estar entrenados, capacitados, y no solo eso, sino que debemos conocer, ¿no? ¿Qué son nuestros detectores de atmósferas explosivas? Debemos conocer de repente cómo funciona el explosímetro, ¿no? Cómo utilizar los explosímetros. Y no nos olvidemos de supervisar también a las terceras personas, a las empresas contratistas o a los terceros que vienen a hacer trabajos, ¿no? Ahí dicen, no, vino la empresa X a hacer un trabajo Y. Sí, pero ¿qué trabajo va a hacer? ¿Cuáles son los peligros? Hay presencia de humos, hay presencia de vapores, hay presencia de gases. ¿Ah? Y si va a haber esa presencia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que monitorear, tenemos que asegurarnos de que estén dentro de los valores permisibles. No, pero también hay peligros o agentes físicos, ¿no? Tenemos el fuego, la radiación, la electricidad, el ruido. Entonces, debemos estar atentos también a esos agentes o peligros físicos, ¿no? Reducir o minimizar la probabilidad. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿A qué? Hasta lograr estar dentro de los niveles aceptables o tolerables para la organización. Les decía que el PETAR es el permiso escrito de trabajo, ¿no? Ese permiso que te valida al final y que te autoriza, ¿no? Para poder realizar el trabajo de forma segura.
Estos, de acuerdo al estándar, se activan por 6 meses, ¿no? En el área de seguridad. En el caso de talleres, no se utiliza PETAR, porque es un trabajo rutinario. Ya ustedes tienen otro procedimiento en los talleres, ¿no? Fuera de los talleres, cuando se hace trabajo en caliente, ahí sí tienes que hacer tu PETAR. El trabajo en caliente se iniciará solo si se encuentra presente el observador contra incendios, quien verificará que se retire en un radio de 20 metros, ¿no?, todo material combustible, o se haya protegido. Hemos visto que debemos utilizar los biombos. En áreas donde no se puede retirar, obviamente utilizaremos los biombos. Y muy atentos con nuestros sistemas de extinción, ¿no? Nuestros sistemas de extinción de incendios, pues tenemos los extintores, que deberían estar a no más de 2 metros, ¿no? A no más de 2 metros, para poder atacar cualquier amago de incendio. Debemos tener en cuenta que el extintor sirve para lo que es amago de incendio. O sea, cuando tenemos el fuego incipiente, en ese momento pues nos va a servir el extintor. Cuando ya tenemos un fuego declarado, olvídense, ya de muy poco nos va a servir el extintor. Estar muy, muy atentos a la actividad, al trabajo, ¿no? La soldadura, el oxicorte, el mismo esmerilado, genera gran cantidad de chispas, ¿no? Y si uno no está atento a la actividad o al trabajo, pues puede sufrir algún tipo de lesión. Puede ser quemaduras, más que si es esto puede llegar a dañar inclusive tus ojos. Por eso hablábamos del uso correcto de nuestro equipo de protección personal. Hay mucho equipo de protección personal, pero tenemos que utilizar el equipo adecuado, ¿no? ¿Cuál es el que necesitamos? Para no complicarnos mucho, ¿dónde nos vamos? Al procedimiento. Porque en tu procedimiento dice cuál es el equipo de protección que tienes que utilizar, porque ese equipo ustedes ya lo tienen homologado por el área o la gerencia de seguridad. Entonces es mucho más sencillo saber cuál es el equipo que tienes que utilizar, ¿no? ¿Existen más equipos? Sí, hay más equipo. Podemos utilizar, por ejemplo, el Kevlar. El Kevlar se está utilizando bastante ahora, ¿no? Justamente, esto es para soportar altas temperaturas, es mucho más flexible, mucho más adaptable. Entonces, hay más material que se utiliza. Eh, Estas caretas, las caretas también las están haciendo de ese material Kevlar, ¿no?, que soporta más temperaturas. Y el cuero cromo, que se utiliza en lo que es equipos de protección personal para lo que vienen a ser soldadores, ¿no? Pues el soldador, ¿qué utiliza? Pues escarpines, utiliza el pantalón de cuero, la casaca de cuero, los mandiles, ¿no? La careta para el caso de corte, el oxicorte, lámina de cobertura para lo que es el casco, ¿no?, de protección, lentes, zapatos de seguridad con punta de acero, en el caso de que no haya posibilidad de exposición o interacción con energía eléctrica. Si hubiese posibilidad de interacción con energía eléctrica, entonces tiene que utilizar zapatos punta de acero con punta, pues no sé, de baquelita, de fibra, pero el caso es que sea dieléctrico, ¿no? Respirador con filtros de protección contra vapores, humos y contra polvo de metales. Ahí estamos los respiradores, que ahora son pues mucho más importantes y obligatorios utilizarlos, ¿no? En el caso de esmerilado, podemos utilizar el casco, utilizamos la careta para esmerilar, los lentes, porque no solo es el tema, a veces decimos, no, pero ya tengo careta y ya no necesito lentes. Sí, pero las partículas suelen chocar en cualquier lugar cuando están saliendo proyectada, puede ingresar por las laterales de la careta. Entonces tenemos que utilizar y complementar por eso nuestro equipo de protección personal. Sabemos que los ojos es un órgano muy sensible, ¿no? Y es el que menos cuidamos a veces, ¿no? Entonces tenemos que cuidar más nuestros ojos, no olvidarnos. También, pues, para el tema de las proyección de estas chispas, tenemos que utilizar la ropa de cuero, zapatos de seguridad con punta de acero, y como les decía, dependiendo de si es que podríamos exponernos de repente
a energía eléctrica, entonces deberíamos usar equipo dieléctrico, ¿no? Hay estas actividades de trabajos en caliente, pues generan lo que veíamos el concepto, una fuente de ignición, o puede ser también una fuente de calor, ¿no? Trabajos de soldadura, corte, esmerilado, otros afines. ¿Y qué más debemos tener en cuenta en el caso de trabajos en caliente? Cuando hacemos oxicorte, ¿qué debemos tener en cuenta? Debemos tener en cuenta que estamos utilizando gases, ¿no? Si bien estos se complementan, el acetileno o el oxígeno se complementan, debemos tener en cuenta que estos no son compatibles en almacenamiento, ¿no? Trabajan juntos, pero no se almacenan. Y hay un punto importante a tener en cuenta, que es que la humedad, por ejemplo, dice acá puede conducir corriente. Sí, pero si no tengo válvulas antirretorno, también debo tener en cuenta eso, las válvulas antirretorno, en lo que es el sistema de oxicorte, ¿no? Tenemos el observador que tiene que estar atento a la actividad. Si es que hay un amago, rápidamente puede atacar con su extintor. Hablamos que es principalmente el de PQS. Estar atento a todas las actividades, ¿no? Debe verificarse que se encuentran vacíos, purgados, ventilados, lavados adecuadamente. Ya hablábamos de los recipientes para reducir esa posibilidad, ¿no? En lo que es soldadura eléctrica, la importancia de que los cables estén correctos, de que esté aterrado, de que las herramientas no estén pues libres, nuestra pinza o nuestras pinzas estén en buen estado, ¿no? No debemos tener contacto pues con el agua, ¿no? No debe haber zonas donde exista posibilidad de que donde haya interacción con agua inclusive. La línea tierra o la descarga de energía es importantísima, ¿no? Aislar, como hablábamos aquí, los biombos, ¿no? Para poder bloquear o aislar. Eso es la cantidad de biombos necesarios, ¿no? Dependerá del tipo de trabajo. La tierra, la cadena, los portaelectrodos deben estar en buen estado, ¿no? Porque hay veces que ya ni el mango tiene, está todo forrado ahí con cinta aislante, ¿no? O la butapercha, entonces ya debemos cambiar. Es importante es verificar el buen estado y que debe estar correctamente sellado y que no debe haber, inclusive cuando uno toca a veces la máquina de soldar te pasa energía, ¿no? Entonces quiere decir que no está en buen estado esa máquina de soldar. El equipo de protección adecuado, los portaelectrodos no se deben enfriar con inmersión con agua, ¿no? O sea, como está caliente, lo voy a enfriar en agua. Nunca, ¿no? La soldadura oxiacetilénica, ¿no? El acetileno que utilizamos como gas. Aquí la importancia es de revisar el buen estado de las mangueras, las botellas deben estar correctamente apiladas, los carritos, ¿no? En los cuales transportamos o desplazamos nuestras botellas deben estar en buen estado, tiene que tener su cadena para amarre, tiene que tener válvulas antirretorno, ¿no? La inspección de nuestros elementos de soldadura, ¿no? Esa es la otra importancia. Debemos inspeccionar todos nuestros elementos para identificar que se encuentren en buen estado. Como les decía, la posibilidad o probabilidad siempre va a existir. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo reducimos esa probabilidad o esa posibilidad? Pues haciendo una correcta inspección, cumpliendo los procedimientos, cumpliendo los protocolos, esos estándares que ya tenemos implementados. Las botellas deben tener sus respectivos capuchones, ¿no? ¿Cuál es la importancia del capuchón? ¿Qué pasa? Que si la botella se cae, si se cae y la válvula tiene contacto, se fractura, esa botella puede salir disparada, ¿no? Entonces, para eso sirve justamente el capuchón como un seguro más, ¿no? Esas botellas tienen que estar protegidas. Pues. Las mangueras igualmente, con sus conexiones por presión y no con abrazaderas. Las abrazaderas pueden colapsar. Es importante la inspección de todos nuestros elementos de trabajo, ¿no? Las válvulas, los conectores, las cadenas, el equipo de protección, como veíamos también en los slides anteriores, que es necesario utilizar. Las mangueras en buen estado, estamos hablando de gases, ¿no? Y si hay fuga de gases,
que puede generar una explosión cuando hay contacto con alguna fuente de ignición, alguna chispa, y además, si estamos generando soldadura, pues ya tienes una chispa, ¿no? Cada cuánto tiempo se debe calibrar la válvula de alivio, por lo menos una vez al año, ¿no? ¿No? La válvula de alivio. Siempre hay una válvula de desfogue, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay sobrepresión? Pues debemos contar con una válvula de desfogue para reducir esa posibilidad de pérdida, ¿no? Muy bien, estimados. Nos hemos pasado creo que algunos minutos, pero ya vámonos con la última parte de que vendría a ser nuestra evaluación. La evaluación está sencilla, así que no está complicada. Les voy a enviar por el chat y por el link. Para cualquier pregunta que tengan, también me la pueden hacer a partir de este momento.